Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Y hoy el Señor tiene algo preparado para nosotros. Creo que si usted está aquí hoy, si usted vino hoy, aquí sea una persona que viene por primera vez o sea una persona que viene, ya tiene años de estar aquí o tiene muchos días de estar acá, siempre la palabra de Dios es para usted, es para cada uno de nosotros. Así es que recíbala. Dios le va a hablar algo nuevo, algo diferente, le va a aclarar dudas, le va a aclarar más el panorama de las cosas que a veces no entendemos, no comprendemos. Y yo quisiera compartirles esta palabra. Génesis capítulo 3. Está muy fácil. Génesis es el primer libro de la Biblia. Capítulo 3 se le llega muy rápido, ¿verdad? Vamos a leer unos versículos. Tenía aquí que vamos a leer todo el capítulo, pero tal vez vamos a obviar unos que hay ahí y vamos a ver lo que va más directamente con el mensaje que traemos hoy. Génesis capítulo 3. Este mensaje hablan de dependencia de Dios. Vamos a hablar de dependencia de Dios hoy. Y vamos a ver qué nos dice Dios de depender de Él. ¿Qué dice la palabra de Dios? De que dependamos solo de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 1 dice: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Bueno, voy a parar ahí de paso para explicarles que Dios no había dicho eso. Dios dijo más bien: pueden comer de todos los árboles del huerto, todo lo que usted ve es para ustedes, coman. Y hay un árbol especial, este árbol se llama el árbol de la vida. Coman de ese árbol porque les va a dar vida eterna. Van a vivir para siempre mientras coman de ese árbol, se alimenten del fruto de ese árbol. E incluso en otros pasajes de la Biblia nos habla de que incluso las hojas de ese árbol servían para guardarnos en salud, para guardarnos de las enfermedades. Bueno, entonces Dios no había dicho lo que dijo la serpiente. Voy a repetir lo que dijo: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Era una mentira. Y dice el versículo 2: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Había otro árbol, del cual el Señor dijo: no lo coman, de este no coman, porque el día que coman de este árbol serán abiertos sus ojos. Ese día morirán, dijo Dios, morirán. Y entonces vemos cómo Dios quiere desde aquí que nosotros le sigamos, le sirvamos en obediencia a Él. Y aún desde aquí vemos cómo Dios permite que nosotros podamos escoger entre hacer su voluntad y entre no hacerla. Ellos tenían miles de bendiciones, muchos árboles para alimentarse y un árbol especial, el árbol de la vida, y solo uno que no. Bueno, pues vino la serpiente tentándolos a comer de aquel árbol que precisamente no debían comer. Dice el versículo 3, voy a leerlo otra vez: pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, no pasa nada, no pasa nada. Un traguito, no pasa nada. Una canita al aire, no pasa nada. Una jaladita, no pasa nada. ¿Verdad?
una miradita, no pasa nada. Escuchar un poquito, no pasa nada. Eso dice Satanás siempre, lo sigue diciendo, siempre lo sigue diciendo. Dijo, si no, sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Los tentó a ser como Dios, porque esa es la principal tentación del diablo, hacernos creer que no necesitamos a Dios, que nosotros podemos ser lo suficientemente inteligentes, sabios y capaces sin necesidad de Dios, solo por nosotros mismos. Y entonces dice el versículo 6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió y así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios ante los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Apareció Dios ahí. Porque siempre que el hombre falla, el hombre peca, y el hombre, estamos hablando de hombres y mujeres aquí en general, ¿verdad? Siempre el primero que viene a buscar, a ver qué pasó, a buscar a ver qué interrumpió la comunicación, la comunión con Dios, es el mismo Dios el primero. Y así hizo con Jesucristo. Él mismo vino, se hizo hombre, se hizo carne, para venir a hablarnos de Dios y a resolver el problema de nosotros. Bueno, versículo 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Eso pasa regularmente. Tenemos miedo porque nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo no está bien delante de Dios y nos sentimos desnudados delante de Él. Pero entonces, el problema es esconderse, el problema es tener miedo. Dice el versículo 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y lo comí, porque siempre queremos quitarnos o evadir responsabilidades y echarle la responsabilidad a otro. No fui yo, fue fulanita, ella, si no hubiera sido por ella. Y la mujer, ¿qué hizo? Más bien le echó la culpa a la serpiente. Dice el versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y yo comí. ¿Te das cuenta? Bueno, quiero adelantarme un poquitito más al versículo 21. Y dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Se tenía que cumplir la sentencia de que el día que de ese árbol, el árbol prohibido, comas, ese día morirás. Entonces, si ellos seguían viviendo en el huerto, seguían comiendo del árbol de la vida, iban a vivir para siempre en condición de pecado. No se iba a cumplir aquella sentencia de Dios, que morirían. Entonces, dice el versículo 23, los sacó Jehová Dios del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El diablo y el mundo, hermanos, nos invitan a independizarnos, a hacernos nuestras propias leyes, a expensas de lo que Dios ha dicho. Fue lo que pasó con ellos. Dios había dicho, aquí tienen todas estas bendiciones, les dejo nada más una ley o un mandamiento para que lo cuiden, no coman de ese árbol. Y yo quiero que me sirvan a mí voluntariamente, que crean en mi palabra. Ellos no le creyeron, desecharon la palabra de Dios y creyeron la palabra de Satanás. Hicieron caso a la palabra del diablo, las mentiras incluso que dijo, la tentación de que serían como Dios. Porque el diablo y este mundo y el entorno y la cultura, a todo nos invita a independizarnos, a ser independientes,
a no tener esa dependencia de Dios. Y entonces para eso nos hacemos incluso nuestras propias leyes. Lo que a mí me conviene, el mundo hace sus propias leyes, siguiendo conforme a lo que ellos piensan, a sus propias pasiones. Se hacen sus propias leyes y sus propios decretos. Y por eso vemos incluso países estableciendo leyes ya en sus constituciones políticas, incluso o a la par de la constitución política, leyes que van en contra, incluso, de la palabra de Dios. Entonces, el fondo de este pasaje, el pecado de Adán fue querer ser independiente, o sea, autosuficiente, gobernarse a sí mismo, cuando Dios quiere ser el Señor de nuestra vida siempre, no porque Él quiera ser un amo déspota que quiera imponernos las cosas, sino porque Él sabe qué es lo que nos conviene y qué no nos conviene. Lo mejor es estar en la cobertura de Dios, bajo esa sombrilla de Dios, por decirlo de alguna forma, para estar protegidos por Él, para que Él nos diga lo que mejor o más nos conviene y dejarnos guiar por Él en esta vida. La Biblia nos llama a vivir una vida de dependencia. Ese es uno de los grandes temas en la palabra de Dios. Si alguien no lo ha entendido, la Biblia no es solo una historia, no. La Biblia es la historia de la salvación del hombre, y después de que el hombre es salvado, cuando cree en Jesucristo como Señor, entonces la Biblia se vuelve ese manual de dependencia de Dios para guardarnos del mal, para ayudarnos, para darnos sabiduría. El pecado más grande que puede cometer la iglesia o puede cometer un creyente es cuando ya no siento que dependo de Dios, cuando ya creo incluso que lo sé todo, que sé y conozco su palabra, ya no necesito ir a la iglesia, no necesito leer la Biblia, ya me la sé, no necesito los principios que están ahí, no necesito un pastor que me diga desde el púlpito o en consejería qué debo hacer o qué no debo hacer, no necesito orar, ya he orado bastante, Dios y yo, pues ahí nos llevamos muy bien, yo le hablo cuando quiera y así. Independencia. La iglesia de la Odisea está en Apocalipsis capítulo 3, usted lo va a ver ahí, versículo 14 en adelante. Ese fue su gran pecado. Y algunos han comparado la iglesia de la Odisea, que la última iglesia que aparece en Apocalipsis, la han comparado con la iglesia de este tiempo o con incluso la generación de este tiempo, que no reconoce a Dios. Dice Apocalipsis 3:14 en adelante, dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. O sea, en pocas palabras, Jesucristo dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Ojalá te decidieras alguna. El problema más grande es cuando estamos tibios y vivimos una vida tibia, pensando que estamos muy calientes, que estamos muy bien delante de Dios. Dice así la palabra, el versículo 16: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Palabras fuertes de Dios, porque tú dices, y mire la mentalidad de esta gente, de esta iglesia, la mentalidad de esta generación: yo soy rico, me he enriquecido. ¿Qué problema? Y es que qué falla más grande es cuando empezamos a percibir un poquitito de algo, y más cuando es monetario el asunto, cuando ya tengo platita en el banco, cuando ya tengo una cuentita ahí, cuando ya no me preocupo de ir a comprar aquí, comprar allá, porque sé que hay una cuenta que es suficiente para comprarme lo que quiera. O cuando sé que tengo lo que quiera porque me he enriquecido. Porque ya no tengo que andar fijándome tanto en qué puedo comprar o qué no puedo comprar, qué tengo, qué no tengo. Esta gente había caído en ese error y entonces decía: y de ninguna cosa tengo necesidad. Ya no tengo necesidad de que nadie me diga nada. Ya no tengo necesidad de ir a la iglesia. No tengo necesidad de que Dios en su palabra me diga
qué está bien y qué no está bien. Ya soy suficientemente maduro para saber yo lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. El error de Adán y Eva, hacerle caso al diablo en esas cosas. El diablo les estaba diciendo, ustedes no necesitan a Dios. Es más, si ustedes se independizan comiendo de este árbol, entonces serán como Dios. Tendrán incluso ese estatus de poder discernir entre lo bueno y lo malo y saber escoger. Pero lo que pasa es que nosotros como seres humanos no sabemos tomar sabias y buenas decisiones. No sabemos dejar de hacer lo malo. Eso es un defecto que tenemos. Cuando nos damos cuenta, estamos otra vez haciendo lo que a Dios no le agrada. Cuando nos enfriamos y empezamos a entibiarnos, pero creemos que estamos calientes todavía. Ok, dice el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado. Así ve Dios a una persona de estas. Eres desventurado, eres miserable, eres pobre, eres ciego y estás desnudo. Así ve Dios a la generación que cree que no necesita de Dios, que no necesita nada. Y yo felicito a todos ustedes que están hoy aquí, y felicito a todos los que vinieron hoy por primera vez, sea la familia, a todos, porque algún día, en algún momento, muchos de los que estamos aquí, tuvimos que decirle a Dios, Señor, pongo abajo, pongo en el suelo, me humillo y te digo, hasta aquí llegó mi vida independiente. Sé que solo errores he cometido, sé que solo metidas de patas he dado. Señor, sé que solo decisiones incorrectas, solo cosas, solo pienso tonteras. Señor, no puedo solo, te necesito. Estoy ciego, pobre, miserable, desnudo, desventurado delante de ti. Y no quiere decirnos Dios eso para humillarnos y mantenernos debajo del pie humillados. No, Dios quiere que nos demos cuenta de nuestra condición. Porque resulta que por esa condición suya es que Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario. Y Jesús en la cruz del Calvario por usted y por mí fue miserable, fue desventurado, fue pobre, fue ciego y estaba desnudo, literalmente. Ahí, avergonzado por usted y por mí, porque me tocaba a mí estar en la cruz, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero Él lo hizo en mi lugar. Entonces, cuando nosotros entendemos esa verdad, yo me humillo delante del Señor y el Señor me da de su dignidad. Por eso dice el versículo 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego para que seas rico. Las riquezas de Dios son diferentes. Y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Necesitamos de Dios esas cualidades, esas cosas que solo Dios nos puede dar. Cuando llegamos a la cruz, nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos delante del Señor nuestra desnudez, nuestra vergüenza, todas esas cosas, nuestras vestiduras viles, sucias, sin Cristo. Hasta que llegamos ahí, entonces Él puede decir, bueno, ¿cómo eran las vestiduras de Jesús, espiritualmente hablando? Blancas. Él era sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Un cordero perfecto para el sacrificio. Sus vestiduras, lo que hizo Jesús en la cruz, fue el intercambio divino precioso. Aquel intercambio que le dice al pecador cuando viene delante de la cruz, el Señor le dice, dame tus vestiduras viles y manchadas de pecado, yo las llevo, pero toma mis vestiduras blancas y sin mancha y te las pongo. Mi justicia te la pongo a ti, para que ahora tú seas declarado justo y yo injusto por tus pecados, yo sea condenado y vaya a la muerte que te toca morir a ti, yo pueda ir a la muerte, morir en tu lugar. Eso fue lo que hizo Jesús. Bueno, yo reprendo y castigo, dice el versículo 19, a todos los que amo. Qué lindo, esto es porque Él nos ama. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz
y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esto es cuando decidimos ser independientes. Usted dice, qué raro, pastor, pero esta no es una invitación, o esta no es una invitación, una palabra para una iglesia. Sí, es para una iglesia. Pero esto no es para los de afuera, ¿no? Aquí dice que es para una iglesia, porque podemos estar cayendo incluso como iglesia en creernos independientes, apartarnos de Dios porque tenemos ya mucho tiempo de andar en Cristo o porque creemos que sabemos mucho de Dios. Dios nos dejó, por ejemplo, una iglesia, una congregación, porque Él desea que estemos juntos para que usted escuche su palabra y se deje transformar por Él, para que usted se convierta y para que al final, cuando Cristo venga por nosotros, nos vayamos con Él y estemos en la eternidad con Él allá. O si usted muere, porque no sabe cuándo usted va a morir. Dígame, ¿quién de aquí sabe cuándo se va a morir? Ninguno de nosotros. Vemos todos los días, todas las semanas, noticias de muertes y muertes. Y si usted ve noticias, yo veo noticias, me gusta estar informado. Por supuesto, no quisiera ver tantas noticias tan feas y catastróficas, pero pasan, suceden, están pasando. Usted no sabe si en algún momento usted se bajó de su carro para tomarse una foto y se cayó en un precipicio y hasta ahí le llegaron sus días. Una noticia muy fresca. ¿Qué se iba a imaginar esta persona o estas personas que les pasó esa tragedia? Es una tragedia. Ayer, antier, otras personas que iban allá en una microbús rumbo a Liberia, Guanacaste. ¿Qué se iba a imaginar que era su último viaje? Pero tenemos que estar preparados para ese último viaje. Y la única forma de estar preparado para ese último viaje es declarándome dependiente de Dios delante de la cruz del Calvario y decirle: Jesús, aquí estoy, para que me puedas llevar cuando quieras. Estoy listo. Llévame, Señor. Estoy listo o estoy lista. El problema es saber si las personas que van muriendo cada día están listos o no están listos para irse con Cristo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Está tocando la puerta de tu vida. Si usted está aquí hoy es porque el Señor está tocando la puerta de su corazón. No se haga el que no sabe o el que no oye, porque si usted está aquí es porque el Señor ha tocado su corazón, no desde hoy, quién sabe desde hace cuánto tiempo anda detrás suyo tocando la puerta de su corazón. Los que están aquí hoy vinieron, y muchos vinieron o algunos vinieron porque tal vez la persona que vive con usted o la familiar que lo trajo o alguna persona X, su amigo, su amiga, quiere que usted oiga el evangelio de Cristo, quiere que usted oiga las buenas nuevas de Jesucristo, porque esa persona tal vez no sabe cómo explicarle, y entonces vamos, ya el pastor le explica bien. Atienda las palabras de este pastor hoy, porque le está hablando algo que Dios es el que lo preparó para que usted escuchara hoy esa palabra. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Deja la independencia, abre la puerta para entrar a tu casa y cenar. El Señor se va a sentar en la mesa de nuestro corazón y nos va a alimentar con su pan. Usted no sabe, el que no conoce a Cristo que esté aquí, usted no sabe lo que se está perdiendo cuando uno no tiene a Cristo Jesús. No se trata de la religión, no se trata de cumplir sacramentos y mandamientos de hombres, tradiciones y esas cosas. No, se trata de una vida abundante a partir de un momento en adelante de nuestra vida. Cuando yo creo en Cristo, le entrego mi vida y le digo: quiero ser dependiente de ti. Para seguir un poquito más adelante, Proverbios capítulo 3, dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate de Jehová quiere decir apóyate en Jehová. Y dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. No te hagas independiente. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas.
Porque alguien puede decir, pastor, es que viera que yo he tratado y yo no puedo dejar el pecado, yo no puedo dejar lo malo, yo no puedo dejar de hacer esto o lo otro. Viera cómo he intentado, fui a una iglesia, un día me hablaron aquí que allá, es que usted solo o usted sola no puede. Usted no puede, no lo intente, ni lo intente. Solo Dios en usted puede hacerlo. Solo Dios trabajando a través de usted. Y eso solamente porque cuando creemos en Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, viene la capacidad de Dios sobrenaturalmente, el Espíritu Santo de Dios. Viene Dios en espíritu, entra en nuestra vida y hace un trabajo. Ahora hablábamos temprano como cuando Jesús entró en el templo en Jerusalén y se encontró aquel montón de ladrones, de cambistas, de negociadores ahí en ese lugar y le agarró con unas cuerdas, hizo un látigo y sacó a todo mundo de ese lugar. Eso es lo que hace Jesús cuando viene la vida nuestra. Saca la basura, saca lo que no le gusta porque Él viene a habitar en ese lugar. Esta va a ser la casa de Dios y entonces Él viene y quiere sacar lo que va en contra de su voluntad, en contra de sus principios y lo saca. Yo lo digo por experiencia propia. ¿Cuántos lo pueden decir por experiencia propia? Que levante la mano. Dios cambia, Dios hace ese milagro. Solo Él le puede quitar la sed, solo Él le puede poner a usted un asco tal por el cigarro, un asco tal por la droga, un asco tal por el pecado en sí, que usted repudie aquello. A mí me pasó. Yo repudio cada vez que oigo a alguien hablar vulgaridades y sandeces. ¿Por qué? Yo tenía una boca así mire, el Señor me sanó, me libertó de un segundo a otro cuando leí su palabra. Y así otro montón de cosas más. Un milagro, el Espíritu Santo vino a mi vida. Dice la palabra, no seas sabio, versículo 7, en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. Decía el versículo 6 que Él es el que endereza las veredas, Él es el que hace el trabajo. Nosotros empezamos y Él nos va llevando poquito a poco y vamos madurando. Pero tenemos que dejar esa mentalidad de sabios en nuestra propia opinión, creernos la mamá de Tarzán, creernos que lo sabemos todo. Teme a Dios, dice aquí, y apártate del mal porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces, termino con meditando en estas cosas que pasaron con Adán en el Edén. Adán y Eva, estoy hablando de los dos, el género humano, digámoslo así. ¿Qué perdieron por querer ser independientes? ¿Qué perdieron en el Edén? Y esto va para todos, no solo para personas que no creen o no se han convertido a Cristo. Esto va para nosotros los cristianos, porque podemos empezar a entrar en eso que se entra muy sutilmente, como esta iglesia de la Odisea era una iglesia y se habían apartado y se habían enfriado y se habían entibiado. Entonces, yo no sé si usted ha tomado agua tibia. ¿Quién ha tomado agua tibia? Es feíto tomar agua tibia. No hay nada más rico que el agua bien fría, o cuando el agua está caliente usted se va a hacer algo de tomar, ¿verdad? No sé, un té, un cafecito, algo así. Pero las cosas tibias, ¿cómo que no? Y eso pasaba en la ciudad de la Odisea. Era famosa porque sus aguas eran tibias y por eso el Señor les menciona eso, como para que ellos entiendan, igual que las aguas de la Odisea, así somos nosotros los que andamos tibios para el Señor, le damos repulsión a Dios. Bueno, ¿qué perdieron? Lo primero que perdió Adán y Eva ahí fue la confianza con Dios. La confianza con Dios, se perdió aquella confianza. No sé si ustedes se dieron cuenta, se escondieron, les dio temor y les dio vergüenza. Esto los llevó a esconderse. Estas cosas son señales que debemos atender. Mire, cuando usted como cristiano o cristiana, póngase vivo. Cuando usted vea estas señales, que se empieza a perder la confianza con Dios, es porque hay algunas cositas que ya no están muy bien. Es porque ya estamos poniéndole oído a cosas que no tenemos que ponerle oído y estamos haciendo o viendo cosas que no tenemos que ver y entonces empiezan a manifestar esas señales. Vergüenza delante de Dios, temor
delante de Dios. Escondernos delante de Dios. También se perdió la compañía de Dios. Una vez que David pecó contra Dios, hizo cosas muy malas delante de Dios, estamos hablando del rey David. Lo primero que le dijo el Señor: Dios mío, devuélveme el gozo de mi salvación, ya no siento aquello que tenía. Cuando David fue ungido por Samuel como rey de Israel, dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios vino sobre David a partir de ahí y se quedó en él. Y cuando él pecó y le falló a Dios con sus pecados de la carne, entonces se dio cuenta de su error, se arrepintió y le pidió a Dios: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Ese es un tesoro que tenemos todos nosotros. No quites, Señor. Y entonces estas señales, cuando empiezo a sentir vergüenza, temor delante de Dios, ya no quiero tanto que me hablen eso. Póngase vivo, porque puede ser que usted se esté entibiando. Su vida espiritual está tibia. Perdió no solo la compañía de Dios, sino también perdió la comunicación con Dios. Se perdió la comunión, hemos hablado de eso. Perdió la ayuda de Dios, porque ya Dios no iba a estar como estaba antes con él. Tuvo que sacarlo del Edén. Perdió el respaldo de Dios, como hablábamos ahora, la cobertura de Dios. No hay nada mejor que vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. Una vida en obediencia, no hay nada mejor que eso, porque usted sabe que Dios está con usted, que tiene el respaldo de Dios y está bajo la cobertura de Dios. Si no, va a andar usted a expensas de la carne, del diablo, del mundo, de lo que sea. No hay nada mejor entonces que tener el respaldo y la cobertura de Dios. Adán también perdió la encomienda. Todo lo que Dios le había dado que hiciera, le había encomendado que hiciera, el encargo de Dios, lo perdió. Y así vemos personas en la Biblia perdiendo la encomienda de Dios, después de que Dios les ha encomendado cosas muy importantes. Me viene a la memoria aquel hombre que le encomendaron un talento y lo enterró. Ni siquiera fue que lo gastó, lo enterró. Cuando vino el padre de familia, él se lo quiso devolver a sí mismo y le dice: pero ¿cómo es posible que enterraste el talento? Lo hubieras llevado por lo menos al banco para que ganara intereses. Quítenle lo que tiene y échenlo a las tinieblas de afuera. Siervo malo y negligente, le dijo el padre de familia. Ese padre de familia es Dios. Dios te ha dado encargos, Dios te ha dado encomiendas, Dios te puede y te quiere usar de muchas formas y de muchas maneras, pero cuando caemos en estas cosas, incluso puede ser que perdamos esas encomiendas de Dios. Adán perdió la salud. Cuando lo sacaron del huerto, ya no podía comer del árbol que le daba la vida. Esta maldita pandemia que estamos viviendo es por culpa de esto, por causa de que ya no tenemos a nuestro alcance el árbol que nos daba la vida. Ahora lo podemos alcanzar por medio de Jesucristo. Él es el árbol que nos da la vida eterna. Pero mientras estemos en este cuerpo todavía, estamos expensas de los virus, de las bacterias y de todas estas cosas. Pero hoy usted, si entrega su vida a Cristo y si se hace dependiente de Dios, hoy usted puede ser vacunado, eternamente vacunado. Recibir una vacuna mejor que la del COVID y todas esas, para que usted no lo ataque la perdición eterna y no lo alcance la condenación eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La vida eterna que solo Jesús nos puede dar. Y tengamos la salud. Bueno, este Adán perdió la salud, físicamente hablando, y por eso llegó el momento en que murió. Nosotros podemos, estando en Cristo, tenemos una promesa de salud física y también promesa de salud eterna. También perdió los privilegios del Edén, la vida abundante que tenía ahí. Cuando nosotros nos enfriamos, cuando nosotros caemos en la tibieza, perdemos los privilegios de la vida abundante que Dios quiere darnos. Y lo último, perdió la vida. Adán perdió la vida. Entonces,
¿Qué es lo que quiere Dios enseñarnos hoy? Dependencia. Una vida dependiente de Dios es lo mejor que podemos desear y querer. Sumisos. No hay nada mejor que ser sumiso. Sumiso. No hay nada mejor que tener un hijo o una hija sumisa. Sumisa en el sentido bueno, en el sentido bíblico, en el sentido de que se somete, de que acepta consejo. Qué pereza es cuando usted quiere aconsejar a alguien y se enoja. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero qué pereza es cuando usted no le puede decir, usted ya lo piensa mucho para decirle a alguien algo. Incluso, mira, mejor ¿por qué no pones ese celular en otro lado para que no se caiga de ahí? Usted ya lo piensa hasta para decirle eso, porque sabe que la otra persona se va a parar de uñas y se va a enojar, con cositas así. Qué pereza eso. ¿Cuánto más si le dicen algo espiritual o si le dicen algo de una conducta que está teniendo? Nosotros los padres de familia creemos que si corregimos a nuestros hijos, no, mejor no le digo porque se me va a enojar. Mejor no le digo porque si no, entonces se va a ir de la casa. No, mejor no le digo porque si no se suicida. A ese punto hemos llegado. No hay nada mejor que ser sumiso, y así Dios trata con nosotros. Qué lindo es saber que le hacemos las cosas fáciles al Señor. Hagámosle las cosas fáciles, sometámonos y digámosle: sí, Señor, tenés razón. ¿Sabe qué es arrepentimiento? Arrepentimiento no es solo cambio de actitud o cambio de comportamiento. Arrepentimiento es estar de acuerdo con Dios en que lo que Él dice aquí es cierto. Que lo que Él dice que está mal, está mal. Ya, no hay medias tintas. No hay cosas más o menos en Dios. En Dios no hay grises. O es negro o es blanco. Nosotros somos buenos para inventar toda clase de grises, ¿verdad? Está más o menos, no, eso no es tan malo. No está tan malo, un poquitito. Pues no. Creo que lo mejor que podemos hacer es decirle: Señor, hoy yo quiero de verdad ser dependiente de ti. Empezando por la cruz, empezando por tu sacrificio. Reconocerte, reconocer ese sacrificio. Nada gana usted viniendo hoy a la iglesia. Venir a la iglesia no lo va a salvar. Por venir a la iglesia y no faltar a la iglesia todos los días de su vida, no lo va a salvar. Va para el infierno, aunque haya venido a la iglesia. Pero si Cristo no ha venido a su vida, usted no va a salvarse aunque ore, lea la Biblia, cante las canciones y haga de todo. Ve a la iglesia de la Odisea como estaba. Se le creían que no tenían necesidad de nada y tuvo que venir el Señor a jalarle las orejas fuerte. Ustedes se creen en iglesia, que aquí, que allá, que están muy bien. Pobres, desventurados, desnudos. Así es como están, arrepiéntanse. Yo tengo la solución para ustedes. ¿Por qué predica eso, pastor, usted a la iglesia? Porque yo no quiero que ninguno de ustedes se vaya para el infierno. Porque hay infierno. Jesús vino a salvarnos de eso. Si no, ¿para qué vino Cristo? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado, dice San Juan capítulo 3, versículo 18. Ustedes lo pueden leer después del versículo 16 en adelante. Él nos vino a salvar.